Estaba bien. Para los jubilados, que lleva la jubilación a, bueno, más de 32.000 pesos, ya vamos a ir a todos los detalles, pero que a quien han escuchado es la titular de ANSES, Fernanda Raberta. Bienvenida, Fernanda, gracias por estar aquí. No, gracias, un placer. Bueno, hablamos de un aumento para jubilados. Es justo decir siempre en estos momentos que es insuficiente, que los jubilados todavía cobran poco, que hay que empezar a recomponer, ¿no? Este aumento tiene que ver con eso, ¿no? El objetivo, ese es el camino. Sí, claro, durante todo el año pasado hubieron aumentos trimestrales gracias a una fórmula de movilidad que se votó en el Congreso de la Nación, justamente para reemplazar una fórmula que había llevado a esto que vos decís, a esta pérdida del valor adquisitivo de las jubilaciones, casi 20 puntos en los 2 años en que estuvo vigente la fórmula del gobierno anterior. Bueno, ahora estamos en este camino de reconstruir esa capacidad de compra que tienen las jubilaciones argentinas, de recorrer un camino para poder seguir avanzando y recuperar. Por eso cuando nosotros llegamos, la jubilación estaba en 14.000 pesos y ahora está en 32.630, porque fuimos haciendo lo que había que hacer para ir recuperando. Pero como vos decís, por supuesto nos falta recorrer ese camino de recuperar el valor adquisitivo de las jubilaciones, y en ese caminito estamos porque este aumento que vos recién bien decías, de 12.28%, es el primer aumento trimestral. Vale decir que faltan todavía aumentos durante el año y van en esta dirección, en la de recuperar el tiempo perdido y en la de ganarle a la inflación. Bueno, también hubo un trimestre ahí que un poco se robó, ¿no? Con el cambio de fórmula del macrismo, que quedó como en la nada. Cuando pasamos de la fórmula del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, claro, cuando era presidenta, a la macrista, la del, por supuesto. Claro, sí. se robaron un trimestre. Sí, pero además es una fórmula que dio mal, por eso se perdieron 19.6%. Vos recordarás que en el 2015 las jubilaciones argentinas eran en dólares las mejores jubilaciones de la región. Bueno, eso se perdió porque, bueno, estos 19.6 que perdimos con la fórmula anterior, y ahora lo que estamos haciendo es recuperando ese tiempo. Durante el año pasado el aumento fue de 52.7. Si recordamos que el aumento de la inflación el año pasado, la inflación fue de 50%, 52.7 significa que con certeza podemos decir que, porque se escuchan muchas cosas y se escriben muchas cosas en los medios, pero podemos decir que los jubilados le ganaron a la inflación, y ahora con este 12.28 vamos en la misma dirección, la de ganarle a la inflación, pero empezar a recuperar esos 20 puntos que se perdieron en el gobierno anterior. Raberta, el año pasado hubo bonos también, nosotros lo mencionábamos en estos últimos días, recordando el tema del aumento. Esto tuvo que ver con la inflación, tuvo que ver con la situación de la pandemia. ¿Está previsto que ahora, con una situación tal vez un poco distinta respecto de la pandemia, haya nuevamente bonos para ir, porque la inflación sigue siendo alta? Sí, claro. La idea es que la fórmula rinda frutos y que la fórmula nos permita esto, ¿no? Tener 12 puntos, más de 12 puntos en el primer trimestre del año, y que esto siga en este camino. Lo que por supuesto es facultad del presidente de la Nación es, cuando considera que además de lo que rinde la fórmula quiere seguir generando una política de estímulo en los ingresos de los jubilados. Recordemos el último bono que fue para pasar las fiestas, fue un bono muy importante de 8.000 pesos. Digamos, después es la facultad del presidente de seguir decidiendo esta fórmula. Nosotros esperamos y deseamos y planificamos, por eso discutimos esta fórmula en el Congreso y buscamos los votos para tener una fórmula así en la Argentina. Queremos que esta fórmula rinda sus frutos y nos muestre que no solo podemos ganarle a la inflación, sino que podemos recuperar parte de lo que se perdió en el gobierno anterior. Pero por supuesto siempre está la posibilidad de contar con bonos si el presidente de la Nación así lo decide. ¿Qué pasó con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES? Porque lo contamos durante todo el macrismo, la devaluación, la palabra es devaluación, ¿no? Fuerte que sufrió, cómo se fue achicando, ¿no? Ese fondo, esa reserva que tiene, que es el dinero de los jubilados en definitiva, ¿no? A los que les gusta utilizar esas palabras. ¿Qué es lo que está pasando ahora con este gobierno? ¿En qué situación está? Bueno, recibimos, como vos bien decís, un fondo muy achicado, no solo en términos económicos, sino además en su capacidad de invertir, porque era un fondo que también discutimos en el Congreso de la Nación durante el año 2019, una ley para sacar reparación histórica de ese fondo, del FGS, que como vos decís es de los jubilados, es del sistema previsional en general, también es de los trabajadores y trabajadoras en actividad. Es un fondo de respaldo justamente para el sistema previsional argentino. Y la verdad es que cuando llegamos, ese fondo
estaba, digamos, tenía fecha de vencimiento entre lo de reparación histórica, que lo corregimos con una nueva ley, y las inversiones, malas inversiones que había hecho el gobierno anterior, ese fondo estaba desfinanciado. La verdad es que nosotros en 2 años, que hace que tenemos la responsabilidad de administrar el organismo y por lo tanto administrar este fondo creció en un 47% su valor en dólares, así que es un fondo que no ¿De solo... qué manera? ¿Por qué? Porque las inversiones son correctas. Las inversiones, mira, el fondo de garantía está regulado por una ley. Esa ley tiene distintos incisos. Uno de los incisos de esa ley, que a mí es del que más me gusta hablar porque demuestra el carácter de círculo virtuoso de la economía, pero además el carácter solidario de nuestro sistema previsional, es el inciso L, que es un artículo de esa ley que dice que hay un porcentaje del fondo que tiene que ser invertido en proyectos productivos. ¿Qué quiere decir proyectos productivos? En proyectos que generen trabajo. Todos sabemos que gobernar es generar trabajo y todos sabemos que si los argentinos queremos que ocurra algo en la Argentina es que se amplíe el mercado formal de trabajo. Quiere decir que más y más familias tengan trabajos registrados, tengan buenos trabajos. Bueno, este fondo invierte en proyectos productivos para que de esa manera, ¿qué pasa? Bueno, de esa manera se generan trabajos y entran más aportes y contribuciones. Y mira vos, crece el fondo, pero además crecen las jubilaciones, porque justamente estos 12.28 de aumento tienen que ver con una fórmula que cuando crece la recaudación del organismo y cuando crecen los salarios, crecen las jubilaciones. Quiere decir que a la Argentina le tiene que ir bien a todos. Le va bien a los trabajadores, le va bien a la economía, también le tiene que ir bien a los jubilados y a las jubiladas de la Argentina. Roberta, lo tenemos a Juan Enrique, que también le quiere preguntar. Juan. Roberta, ¿qué tal? Buenas tardes. Comparto todas las políticas, el Vademecum de medicamentos, la tasa subsidiada, la devolución del IVA. Comparto todo, pero tengo que ser abogado del diablo, ¿no? 32.630, Roberta, no alcanza. Es poca plata, me lo dicen los jubilados, mis papás son jubilados, que el cumpleaños de casado no alcanza. Y yo como economista veo que los medicamentos están por encima, que los alimentos están por encima, que la propiedad está por encima del promedio. Y es muy difícil para el jubilado. Y entiendo que son muchos jubilados, entiendo que son muchos los chicos, los abuelos viejos son muchos, los chicos son muchos. Pero hablando de lo que hay en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y de lo que perdimos con el gobierno anterior, 20 puntos, ¿no se puede hacer algo de emergencia? Colocar en vez de 32.630, decir, bueno, arrancamos de 52 para recuperar y lo dejamos ahí. No se puede hacer eso. Estamos hablando de gente que tiene pocos años de vida, ¿no? Bueno, muchas preguntas en una. Si empezamos por el final, no es gente que tiene pocos años de vida, porque ustedes saben que las jubilaciones en la Argentina son a partir de los 60 años las mujeres, 65 años a los varones. Si seguimos de atrás para adelante, contarte que efectivamente nuestras decisiones de inversión en el Fondo de Garantía generan que las jubilaciones aumenten. Por eso cuento que aumente el fondo de alguna manera es que aumenten las jubilaciones también, porque nuestra fórmula está asociada al crecimiento de la Argentina, de la generación de puestos de trabajo. Pero además contarte que obviamente para nosotros no es suficiente este dinero, cuánto tiene la jubilación mínima. Por eso en la Argentina hay una ley que establece cómo van a aumentar las jubilaciones y no es de manera discrecional, porque en la historia argentina recordarás también que hubo un tiempo donde se perdieron 13 puntos de las jubilaciones, o un tiempo, como decíamos recién, más próximo, que fue el gobierno anterior, donde se perdieron 20 puntos. Entonces, con una fórmula que atrasaba, con una fórmula que generaba peores condiciones. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, esta es la fórmula correcta para ir recuperando el tiempo perdido, pero además para que las jubilaciones sean mejores, para que sean más dignas, para que alcancen para más. Estamos en el camino correcto, por supuesto, cuando uno empieza en 0 es bastante fácil, cuando empieza en menos 20 necesita más tiempo para recuperar, pero insisto, estamos en el camino correcto, empezamos con 14.000 pesos una jubilación mínima, ahora estamos en más de 32.000. Quiere decir que aumentamos mucho las jubilaciones, que por supuesto todavía no estamos conformes, porque además sabemos que además de contar con buenos ingresos, los jubilados y las jubiladas argentinas tienen que tener otra cantidad de servicios que son, como vos que sos economista sabés, como salario indirecto, como puede ser la política de medicamentos del PAMI, como puede ser incluso pagar tarifa diferencial de los servicios públicos con la ley de zona fría, que salió sancionada, y los jubilados pagan el 50% de su tarifa de gas. Todas estas cuestiones, o los jubilados que más cobran en la Argentina, antes pagaban ganancia y ahora son muy poquititos, 130.000 jubilados menos pagan ganancia en la Argentina desde que nosotros gobernamos. Quiere decir que
todas las políticas que nosotros vamos generando, sean por la fórmula de movilidad para aumentar la jubilación o sean por las cuestiones indirectas que se generan para que los jubilados no inviertan de su jubilación en medicamentos, incluso en un viaje. Mirá, yo siempre digo, nosotros tenemos una política de créditos que es una muy buena política de créditos. En la Argentina un jubilado puede sacar un crédito de hasta 200.000 pesos y tiene muy poquito interés. Y siempre digo que nuestra política de créditos reemplaza a una política de créditos que antes era tomar un crédito a un jubilado para pagar la luz y el gas y ahora vuelve a ser tomar un crédito para ir de viaje. Y mira vos, si no pensaremos en estos salarios indirectos que hoy en la Argentina el PAMI y el Ministerio de Turismo genera la posibilidad de que los jubilados tengan el 70% de reembolso de sus gastos cuando salen de viaje por la Argentina con el programa del previaje. Todas estas cuestiones, ¿a qué hacen? Bueno, a una perspectiva integral de jubilados y jubiladas que, como me gusta decir a mí, por eso empecé por atrás con tu pregunta, me gusta decir a mí que es una etapa súper importante en la vida de los argentinos y argentinas, porque una mujer de 60 años que accede a una jubilación es una mujer que va a empezar a hacer esas cuestiones que le quedaron pendientes mientras que se tuvo que ocupar de trabajar adentro de su casa, en el caso de las mujeres que dedicaron tiempo y horas de su vida a las tareas del cuidado, o de trabajar afuera cuando fueron población económicamente activa. Bueno, a partir de los 60, cumplir todos esos deseos, cumplir todas esas deudas pendientes que tenés con vos misma como mujer, lo mismo los varones a partir de los 65 años, por eso esa nueva etapa nosotras la vemos como una perspectiva integral que nos permita pensar en todo lo que significa la vida a partir de los 60 65 años. Fernanda, yo no quiero dejar de mencionarlo porque es cierto, bueno, hablamos del previaje, hablamos de una gran cantidad de beneficios, incluso los medicamentos gratuitos, nosotros lo contamos todo, lo contamos durante el macrismo, lo contamos ahora, así que la verdad es que se los hemos dicho todos a nuestros televidentes aquí desde C5N. Pero bueno, es cierto, a uno le queda como la sensación de que el que cobra la mínima con 30.000 pesos, bueno, de pronto el previaje, por más que le devuelvan, está medio con lo justo, y lo mismo para pedirse un crédito. Por más que sea un buen crédito el que acabas de mencionar, de estos 200.000 pesos, bueno, es un jubilado que cobra la mínima. Ahora, lo relaciono con las tarifas porque justamente, bueno, también con esto tiene que ver. Durante el macrismo hablábamos con jubilados que venían acá llorando porque no podían pagar los incrementos en las tarifas. Bueno, ¿cómo crees que puede afectar a futuro cualquier modificación en las tarifas, puntualmente en la ciudad de Buenos Aires, a los jubilados? Porque sabemos que hay muchos que cobran la mínima. Bueno, ¿están amparados por una tarifa social? ¿O estarán amparados por una tarifa social? La verdad es que de tarifas podemos hablar, pero la idea que se está pensando en tarifas tiene que ver con personas que tienen altos ingresos. Claro, o sea, que bueno, no por eso, para que se queden tranquilos. Para que se queden todos tranquilos. Pero además, contarte algo que me parece que viene bien porque hace unos días que veo notas en los diarios y demás que hablan de la moratoria y eso. En la Argentina tenemos jubilados que cobran más que esta mínima, ¿no? Que son los jubilados que tal vez han podido tener la suerte o la posibilidad o la oportunidad de tener buenos aportes mientras que fueron población económicamente activa. También tenemos en la Argentina jubilados, que son justamente muchos de ellos los que acceden a esta jubilación mínima, que son jubilados y jubiladas que no han tenido la posibilidad de aportar. Y mirá qué importante es tener un sistema previsional en la Argentina que permita que las personas que son grandes, y después de la pandemia ni que hablar, porque mayores de 60 años era población de riesgo sanitario, pero las personas que tengan más de 60 65 años puedan acceder a una jubilación, aunque la jubilación cuando la miremos disociada de la historia laboral de esa persona, sea de un ingreso que nosotros queremos que sea mucho más. Mirá qué importante, el 94% de las personas entre 60 y 65 años, varones y mujeres de la Argentina en adelante, están jubilados. Incluso aquellos, como puede ser lo que generamos a partir de computar años por tareas del cuidado, por la ley de moratoria del 2005, por la ley de moratoria del 2014, mirá qué importante es contar con un ingreso básico, con un ingreso mínimo, con un ingreso universal que tiene carácter alimentario y que en la Argentina se llama jubilación y que te da acceso a una obra social como puede ser el PAMI. Esto es importante volver a ponerlo sobre la mesa porque veo que se está hablando de la moratoria, de quiénes tienen aportes y quiénes no. Entonces, cuando yo cuento sobre un aumento y digo todo lo que nos falta para recuperar capacidad de compra, para volver a ese momento como en el 2015, cuando éramos la jubilación en dólares más importante de la Argentina, de la región, todo lo que nos falta transitar en la Argentina, pero qué piso de seguridad social tenemos cuando incluso aquellos que no han podido o no les han
pagado sus aportes y contribuciones, si no han estado registrados Sí. formalmente, también tienen acceso a una jubilación, que es una asignación de carácter alimentario que sirve justamente para garantizar las necesidades básicas de los jubilados y las jubiladas de la Argentina. Bien, muchísimas gracias por haber venido. Gracias.